Pues ahora le doy la palabra a Julio César Arbizu González, quien actualmente también es funcionario internacional de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Pero no nos va a hablar de la MASIC, porque de eso ya nos habló Juan Jiménez, sino nos hablará sobre la experiencia en Perú, la experiencia del diseño de un sistema exitoso de lucha contra la corrupción y de cómo también enfrentaron el caso de la extradición de Fujimori y relacionado con Montesinos. Julio César dirigió el Centro LIBER para la promoción y defensa del derecho de acceso a la información y transparencia pública. Fue procurador público especializado en delitos de corrupción del Perú y procurador ad hoc para la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori de Chile al Perú. Ha sido secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y procurador público especializado en delitos de corrupción. Julio César Arbizu posee un amplio conocimiento en materias relacionadas con procesos de transición democrática, como son la justicia transicional, la reforma del Estado, los procesos de integración y conflictos sociales. También es experto en delitos contra los derechos humanos. También es columnista en diversos diarios en la región, en América Latina. Julio César, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Rocío, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los integrantes del panel y, por supuesto, a todos y todas las personas presentes. Bueno, me toca retroceder unos cuantos años y intentar en poco más, espero poquísimo más de 20 minutos, hacer una exposición de casi 17 años. Así que voy a hablar en 20 minutos, más o menos un minuto y algo más por año. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, el caso peruano es un caso singular, es un caso que yo creo además inicia una forma de ver y de enfrentar el fenómeno de la corrupción desde una expresión más bien distinta de la que habían tenido como objetivo los sistemas jurídicos de los países de la región antes del año 2000. Es decir, a partir del año 2000, con la caída del gobierno de Alberto Fujimori, los operadores de justicia, pero no solamente los operadores de justicia, los funcionarios públicos, en particular del Perú, pero esto se extendió a otros países de la región, miran la corrupción desde una óptica completamente diferente. Los sistemas de represión habían enfrentado actos de corrupción individuales, habían enfrentado comisión de delitos contra la administración pública que no tenían ninguna relación entre sí, que se identificaban en cohechos breves, en pequeños estamentos contaminados por determinados funcionarios, pero no había una visión integral, no había la identificación de la corrupción como elemento de un sistema organizado. En el Perú entonces, a partir de la caída de Alberto Fujimori, empezamos a mirar ese fenómeno y empezamos también a diseñar una metodología nueva que combata o que permita combatir de manera eficaz ese nuevo fenómeno. En el año 2000, precisamente en septiembre del año 2000, seguramente algunos de ustedes recordarán, se difunde el primero de los que llamamos los Vladivideos. Vladimiro Montesinos había sido asesor de Alberto Fujimori, el presidente, durante los 10 años de la década final del siglo pasado en Perú, y había sido además un funcionario sombrío del Servicio de Inteligencia Nacional, sujeto que no era ni siquiera el director del Servicio de Inteligencia Nacional, sino apenas un administrador dentro del sistema de inteligencia. Pero un sujeto que tenía una conexión muy intensa con el crimen organizado en materia de tráfico ilícito de drogas, que había tenido una historia bastante gris, ¿no?, relacionada con
los servicios de inteligencia en el país y que tenía una relación estrechísima con el presidente Alberto Fujimori. Bueno, en ese video aparece este señor, Vladimiro Montesinos, entregándole cerca de $15.000, si no me equivoco, a un congresista, a un diputado de la oposición, para que en el Parlamento se pasara a las filas del oficialismo para permitir, entre otras cosas, la reelección, la segunda reelección de Alberto Fujimori con miras a las elecciones del año 2000. Esto provoca, por supuesto, ¿no es cierto?, una reacción en masa, una reacción en cadena de los principales protagonistas sociales del país, la sociedad civil organizada, la prensa de investigación, y hay una especie o se empieza a gestar una especie de primavera anticorrupción. La gente empieza a salir a las calles pidiendo, ¿no?, el fin de la dictadura de Alberto Fujimori, que había, como ustedes recordarán, en el 92 disuelto el Parlamento en el Perú para permitir, entre otras cosas, su reelección posterior. Y esto da lugar entonces, ya del lado institucional, a la creación de un subsistema anticorrupción que empieza por una creación de juzgados especializados en materia de corrupción, 6 para ser exactos, y para empezar, y una sala, ¿no?, de juzgamiento de casos de corrupción. Además, la creación de fiscalías especializadas en delitos de corrupción también, otras 6 fiscalías. Esto es el 15 de noviembre del 2000, fíjense, apenas un mes y medio después de la difusión del primer live video. Un mes después, y todavía con el Parlamento contaminado por la mayoría fujimorista ganada, con sobornos, con dinero, se aprueba en el Parlamento la Ley de Colaboración Eficaz. El 21 de diciembre del año 2000, apenas 2 meses, poco menos de 2 meses, poco más de 2 meses de difundido el video, se aprueba la Ley de Colaboración Eficaz, que permite, ¿no es cierto?, de allí en más, con la creación además del subsistema anticorrupción integrado por fiscalías y juzgados especializados en materia de corrupción, sacar de lo que fue esta organización criminal que había capturado el Estado desde adentro, ¿no es cierto?, sacar información de lo que diríamos siempre escenarios cerrados, ¿no es cierto?, hacia los operadores de justicia para obtener información que tienda a la desarticulación de esa organización criminal. ¿Qué permitió la Ley de Colaboración Eficaz? Entre otras cosas, por ejemplo, que aquellas personas que habían participado marginalmente de la ejecución criminal de esa organización, ¿no?, entregaran información de las cabezas, de quienes habían estado por encima de ellos y habían ordenado esa serie de ejecuciones criminales dentro de la organización. Se crea además también en noviembre del 2000, y también con este Parlamento todavía integrado por una mayoría fujimorista, por una mayoría oficialista, la Procuraduría Anticorrupción, que no es otra cosa que la defensa jurídica del Estado, que acompaña desde ese momento y en adelante las causas de corrupción iniciadas por el Ministerio Público como persecutor de la acción penal. Pero eso no bastaba. Yo decía que hasta ese momento en el Perú, en verdad, no había existido ninguna lucha seria contra organizaciones criminales, ¿no? Había que reformar entonces el marco normativo para poder dotar a los operadores de justicia de las herramientas necesarias para enfrentar con seriedad el fenómeno. Una de las herramientas fue la Ley de Colaboración Eficaz, por supuesto, otra, la creación del subsistema. Pero además había que entender, ¿no?, que este marco normativo debería incluir reformas procesales, ¿no?, que permitieran celeridad en los procesos y que permitieran contundencia al momento de el Poder Judicial tomar las decisiones. Otro asunto importante es que a partir de la creación de este subsistema se empieza a gestar una jurisprudencia en materia de delitos contra la administración pública, que es muy importante y que ha sido materia de mucho debate, en realidad en diferentes países de la región, pero que ha dado lugar, ¿no?, a sentar precedentes importantísimos
muy relevantes hoy mismo, que tienen que ver, por ejemplo, con la participación de privados, ¿no?, en el entramado de ejecución criminal de una organización que captura un Estado. Es decir, no solamente deben responder los funcionarios públicos frente a su renuncia a su deber, ¿cierto?, a su deber de funcionarios, sino aquellas personas, aquellos agentes privados que se relacionan con estos, ¿no?, y participan de estos delitos especiales de funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo siguiente: en Perú, ¿no?, se utilizó el argumento de la teoría de la unidad del título de imputación, que supone que cuando hay un funcionario público que es imputado de un delito especial de funcionarios públicos y hay un agente privado que se ha beneficiado de ese delito, este agente privado responde por el mismo delito, ¿no?, y se hace acreedor, después de la investigación y después del procesamiento, a la misma pena que el autor. Esto, que todavía está en discusión en algunas jurisdicciones, ¿no?, nos permitió en Perú la condena, primero el procesamiento y luego la condena, de más de 250 personas, entre ellos el presidente de la República, Alberto Fujimori, por supuesto su asesor, Vladimiro Montesinos, ministros de Estado, militares de alta gradación, y por supuesto del otro lado, como les decía, de empresarios relacionados con medios de comunicación, relacionados con empresas proveedoras del Estado, ¿no?, que fueron poco a poco respondiendo por delitos de corrupción, delitos contra la administración pública. Esa primavera anticorrupción rindió los frutos que yo les estoy comentando, además, por supuesto, de la incautación de bienes relacionados con la comisión de delitos, ¿no?, que hacia ese año más o menos representaban la suma de 180 millones de dólares recuperados en bancos del extranjero, ¿no?, generalmente paraísos fiscales, pero también, ¿no?, expresados en bienes que poco a poco se fueron subastando en esos seis primeros años de funcionamiento del subsistema anticorrupción. ¿Qué pasó a partir del 2006? ¿No? Algo que suele además ocurrir lamentablemente en nuestros países. Un cambio de gobierno, ¿no?, que supone el entorpecimiento por voluntad de ese gobierno, de este subsistema, y el entorpecimiento también, ¿no?, el apoyo desde el Ejecutivo a los emprendimientos de la Procuraduría Anticorrupción y de los operadores dentro del sistema político peruano. Del 2006 al 2011, la Procuraduría, que había resultado un poco el barco insignia del subsistema anticorrupción, es prácticamente desmantelada, ¿no? No se sigue los procesos contra personajes ligados a la organización criminal de Fujimori y Montesinos con la misma contundencia que se había visto en los 6 primeros años de existencia del subsistema. No hay incautaciones importantes, se pierde de vista la necesidad, además de incautar bienes, de ir por las reparaciones civiles, ¿no? No hay ninguna responsabilidad de parte de los sujetos condenados durante esos primeros años de devolverle al Estado lo que habían tomado de él, ¿no? Esto cambia un poco en el 2011, o cambia mucho, ¿no es cierto?, con el nuevo gobierno, que trata de darle un impulso a este subsistema. El doctor Jiménez, aquí a mi lado, es un protagonista de ese cambio. La Procuraduría vuelve a tener algún tipo de relevancia en el subsistema, relevancia que había perdido en los años previos. Me toca hacerme cargo de la Procuraduría en ese momento, con ese diseño que habíamos propuesto al Ministerio, y nos toca en ese momento cambiar un poco la visión o los objetivos de la defensa del Estado. Sabiendo que ya teníamos, ¿no?, una organización caída, ¿no?, que había sido derrotada por el subsistema, nos quedaba entonces ir por una expresión de la corrupción que muchos pierden de vista y que genera además espacios de impunidad. Los corruptos no solamente deben responder con pena privativa de libertad,
sino que deben devolver lo ilícitamente obtenido, y no solamente eso, sino que deben reparar a las víctimas de sus delitos, ¿no? Igual que sucede cuando un perpetrador de delitos de lesa humanidad debe reparar a la víctima, ¿no es cierto? Y se identifica a la víctima, sea individual o colectivamente. En los casos de delitos contra la administración pública, la víctima, siendo el Estado, ¿no es cierto?, podemos entender que esa expresión se expande hacia cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y esa obligación debe ser exigida por el Estado. Lo que hicimos entonces a partir del 2011 fue, en relación a lo que quedaba de esa organización criminal, exigir el pago de las reparaciones civiles de manera tal que pudimos aumentar, ¿no?, el pago de esas reparaciones en un 400%. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente, y esto creo que es importante, ¿no?, como un precedente, utilizamos algunas herramientas que son de dominio público en el derecho, ¿no? Yo le preguntaba siempre a mis alumnos cuando alguien me decía, pero ¿está permitido aquello que hicieron? Bueno, ¿qué hicimos? Les decía, cuando nosotros tenemos una casa de departamentos, una tienda, tiene una creencia con nosotros, y nosotros somos renuentes a pagarle esa casa de departamentos que tiene un único dueño, ¿no es cierto? Lo que va a hacer el abogado de esa tienda por departamento, de esa casa comercial, es requerirnos el pago, ¿no es cierto?, primero a través de cartas notariales y segundo a través de la acción judicial. Y si nosotros seguimos siendo renuentes a pagar esa deuda, lo que va a pedir ese abogado es que se nos embarguen los bienes para poder con ellos asegurar el pago, ¿no es cierto?, asegurar la deuda que tenemos con esa casa comercial. Pues bien, yo me preguntaba si acaso esto no se puede hacer desde el Estado. Es decir, si tenemos un sujeto que le debe al Estado, que tiene un tren de vida alucinante y que aún así se resiste a pagar la reparación civil que representa la indemnización por el delito cometido contra todas las personas de un país, pues entonces es mejor que no exista defensa del Estado. Lo que hicimos fue solicitarle al juez, ¿no?, que se metiera a las casas, empezara a sacar los bienes, lo que llamamos embargos en forma de secuestro conservativo, los llevaron al almacén y luego los remataron para pagar la reparación civil. Ese es un efecto bastante más simbólico, ¿no?, que contundente en lo real. Quizá los objetos no valían demasiado, pero eso, ¿cierto?, frente a la ciudadanía reveló que existía la posibilidad de meterse con aquellos que habían sido permanentemente intocables, ¿no? Y eso generó esto que yo les cuento del 400% de elevación en el cobro de las reparaciones civiles. Lamentablemente, bueno, y eso vino acompañado además de algo que yo sí quiero, no sé cómo voy de tiempo, sí quiero comentarles que creo que además es fundamental y también es uno de los retos de la misión en Honduras. Nosotros acompañamos este trabajo con un observatorio. ¿De qué se trata el observatorio? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la misión de los observatorios? Desde mi punto de vista, ¿no?, un observatorio no solamente debe recoger la data dura de corrupción. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un observatorio que en el Perú dio cuenta de que los principales delitos de corrupción, los principales delitos contra la administración pública están expresados en prácticas colusorias, es decir, intervención de privados con funcionarios públicos, y el delito de peculado, que no es otra cosa, en Perú por lo menos, que la mala administración de fondos caudales públicos. ¿Qué se puede hacer a partir de una información de esa naturaleza? Muy bien, si sabemos que, además, ¿no es cierto?, pudiendo identificar en el mapa del país donde hay mayor concentración de estos delitos, lo que podemos saber, ¿no?, es si tenemos problemas de contratación en instituciones del Estado, entonces cerremos, ¿no?, los controles, o hagamos más fuertes los controles, no los relajemos. Si sabemos que tenemos problemas de administración de fondos o caudales públicos, apuntemos los reflectores hacia los administradores de fondos, ¿no es cierto?, o a los responsables de los presupuestos públicos. Esto, que es elemental, ¿cierto?, debe acompañar una estrategia de defensa del Estado en materia de delitos de corrupción. Eso lo hicimos en Perú, eso se está haciendo en Honduras, y creo que eso siempre tiene resultados, o debería tenerlos en el corto plazo. Lamentablemente, les iba a decir, y con esto yo termino,
Y creo que además es importante decirlo, estas primaveras anticorrupción, estas revueltas desde la gente, que además potencian los sistemas de defensa de los países, tienen que ser permanentes y tienen que tener además una permanente auditoría de parte de la gente, de la sociedad civil. En Perú empezó a ocurrir hace apenas un par de años que una Corte Suprema integrada por algunos sujetos todavía afines a la organización criminal que asaltó el Estado en los 90 en el país, ¿no?, empezó a revertir la jurisprudencia que se había establecido en Perú, ¿no?, a partir de la instauración del subsistema anticorrupción. Y por ejemplo aquello que yo les contaba de la interpretación relacionada con delitos especiales de funcionarios públicos empezó a regresar, y la teoría de la unidad de título de imputación se ha convertido en el último tiempo, con precedentes vinculantes de la Corte Suprema, en la asunción de la teoría opuesta. Es decir, no hay posibilidad de que un funcionario responda por un delito y el privado responda por el mismo. Debe haber un corte, dice ahora la Corte Suprema, ¿no es cierto?, para que el funcionario responda por un delito especial y el privado responda por un delito menos grave, ¿no es cierto?, que le asegura una pena también menos grave, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es que durante los primeros años de instaurado el subsistema, para los delitos de peculado, para los delitos de administración o de mala administración de fondos caudales públicos, que según el tipo penal, uno de los elementos objetivos del tipo penal es que el administrador, el funcionario o funcionario público, debe ser además administrador de fondos públicos. En ese momento interpretamos que no era necesario que lo fuese formalmente, es decir, que no era necesario que ese sujeto fuese administrador formal, ¿no?, nombrado por la administración, sino que bastaba con que lo fuera de facto, ¿no?, tuviera, como en el caso de Montesinos. Montesinos recibía dinero desviado de, generalmente, las Fuerzas Armadas al servicio de inteligencia donde él trabajaba, donde no era, ya les decía, ni el director ni una figura importante, pero era Vladimir Montesinos el que tenía a su cargo la administración de esos fondos, y esos fondos eran públicos, venían de las Fuerzas Armadas. La defensa de Montesinos arguyó en su momento que él no era administrador y por tanto no podía responder por el delito de peculado, ¿no? La Corte Suprema en ese momento rebatió esa tesis y sostuvo que había que aplicar la tesis del administrador de facto. Pues bien, la Corte Suprema hoy, ¿no?, ha generado jurisprudencia en contra y vuelve a sostener la necesidad de la formalidad del administrador de fondos públicos para los delitos de peculado. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que estar atentos permanentemente. No basta con sostener, ¿no?, con énfasis, con orgullo, que en el Perú se respondió, ¿no?, a la altura de las expectativas de la gente frente a un fenómeno de criminalidad compleja como el de los años 90 en el Perú. No basta. Esta es una lucha sostenida, esta es una lucha que no tiene tregua, y esta es una lucha que nos involucra además a todos y todas. Muchas gracias.